¿Qué es el amor? El amor es la más pura y completa manifestación de Dios en todas partes. El amor sustenta la vida en cada una de sus expresiones. Toda la creación de Dios es una fiel expresión del amor, una con otra se complementa, se impulsan, se crea y da vida. El agua es fuente de toda existencia, hermosa, transparente y tranquila, en su estado natural tan pura como la sola y única sustancia del amor, que al igual que el vital líquido, envenena, hiere, lastima o hace daño cuando se contamina con impurezas, o la inconsciencia del ser humano. Un agua en su estado puro, solamente puede contribuir a la vida e impulsarla, acorde con la intrínseca realidad de Dios. Dios, es total y completo amor, su realidad suele ser alterada por los deseos, vanidades, intereses, malos pensamientos y egoísmo del hombre. Nosotros mismos somos los responsables de cada cosa que nos sucede, sea buena o mala. Lo semejante atrae a lo semejante, si siembras odio, desprecio, indiferencia, tarde o temprano te sobrevendrá la tormenta, cargada con el mismo contenido que proyectaste. Así también, si contaminas un río, con el tiempo verás el inminente resultado, producto de tus actos. No solo afectarás el río, también acabarás con los peces y demás formas de vida acuáticas. Afectarás las cosechas, así como su consumo humano. Una cadena interminable de hechos, que lisiarán cada forma viviente, cada forma existente de la creación, porque todo lo que no tiene que ver con el amor, destruye y degenera cada aspecto de la vida. Cada forma en este universo, en este mundo, está en perfecta armonía una con la otra. Es tan grande el amor de Dios, que a pesar de todo lo que pasa, las especies, los árboles, las plantas, el sol, las estrellas y todo lo que permanece aún y constituye la creación, continúan sosteniendo a las especies, asimismo todo a la vez contribuye en un ciclo interminable a la existencia. Dios está en todo, lo es todo por el hecho de serlo todo, el universo funciona en perfecta sincronía, todo lo que hay es perfecto, todo cuanto sucede dentro del orden divino es total y sustentable. El árbol pierde sus hojas y aún así es hermoso, caen al suelo, pueden servir de alimento para otras especies, y si no, alimentan la tierra y contribuyen a la flora del lugar. Aun cuando el árbol muere, sigue sustentando la vida, como abono en el suelo, o quizá, como combustible que se convierte en calor, para calmar el frío o hasta para cocinar los alimentos. Todo cuanto existe provee, hace posible la vida en todas sus formas y expresiones. El Dios del sufrimiento, de las guerras, del llanto y desesperación de los ateos, no es, por supuesto, el verdadero Dios, es la voz del ego que se resiste de responsabilizarse de sus actos, e hipócritamente, culpa al Creador de su propia ignorancia. Por tanto, difícilmente el ámbito intelectual puede comprender a Dios, ya que este posicionamiento limita la conciencia, porque todo lo pretende explicar desde una perspectiva científica o lineal de causa y efecto. La realidad de Dios se manifiesta ante nosotros cuando abrimos el corazón, cuando desechamos la idea de entenderlo o saberlo todo. Así, tu veredicto es una realidad subjetiva, pero no la inconmensurable realidad de Dios. El ego se condena a sí mismo, y es este, quien proclama ser Dios. La mente egocéntrica dista de elevarse y fundirse con la realidad y amor de Dios. El ego no puede ser compatible con lo divino puesto que él mismo se diviniza y cree tener la verdad de todo. Paradójicamente está lejos de comprender al todo puesto que su yo es su centro y carece de humildad. Es por ello que un ateo niega y reniega a Dios puesto que su discernimiento y comprensión es limitado como la misma fuente de su ego que lo sustenta. Quien no se identifica con el ego persigue lo eterno, lo inefable. El sustrato de Dios está en perfecta armonía, sin zonas de discontinuidad ni tampoco polaridades. Dios es la fuente de todo, que fluye en perfecta sincronía. No hay nada bueno ni malo en la creación, simplemente es. Jesucristo vino al mundo a mostrarnos esta perfección, vino a enseñarnos ese algo con lo cual nosotros debíamos difundir nuestra conciencia, y así, vivir acorde con la propia estructura que nos sostiene, que nos posibilita. Recuerda que cada acción que hagas en el mundo, debe estar en sintonía con dicha armonía del universo, que es justa y creadora. Nosotros como seres humanos, llamamos a eso, amor. Elige siempre entonces actuar y decidir más allá de tu propio yo, es decir, inclínate por propósitos universales que contribuyan a la humanidad. Decide ser más allá de tu propio ego, es así como se disolverá y te unificarás con la conciencia universal.
Quizá por eso Jesucristo decía que buscáramos el reino de Dios, y que todo lo demás vendría por añadidura. Vivir de acuerdo con la estructura que nos sostiene, fluye con la naturalidad en la que el universo apunta, por ello, ser uno con esto, nutre y bendice nuestra existencia. Vacíate de todo y unifícate con el todo. Cuando el ego se desmorona, lo único que queda, es el sustrato que posibilita cada momento. El amor se revela como aquello que es lo único que existe, y como la única forma de ser con sensatez. Todo lo que acabas de escuchar no debe parecer ningún capricho, más bien el capricho sería quedarse atascado en los lastres del mundo, que solo nos producen sufrimiento. Esto es la individualización del ser, o lo que Jacobo Greenberg llamó la conciencia de unidad. Todo existe en constante flujo, resistirse a la vida es como nadar contracorriente. No te quedes como un cubo de hielo imposibilitado a disolverse con el mar, sé como agua cristalina sin turbialidades, de manera que solo pueda aportar a la existencia. El ego es como esas turbialidades del mar de nuestra conciencia, que nos envenena y nos impide ser esos dadores de vida y amor. Que aquello en lo que te conviertas sea lo que influencie al mundo para bien, que tu brillo sea la guía y parte del cambio que necesita este mundo.